Mi gato rescatado robó un cachorro de gato montés. Ahora vivo con dos adorables ladronzuelos cerca de las afueras del pequeño pueblo de Crescent Valley. En Oregón había una vieja cabaña de madera escondida bajo un espeso dosel de pinos, donde el anciano Elliot Granger había vivido solo durante muchos años desde que falleció su esposa. La cabaña parecía respirar la misma soledad que llenaba sus días. Sus tablas de madera estaban desgastadas por el tiempo y sus ventanas cubiertas de polvo acumulado temporada tras temporada. Elliot había dejado de preocuparse por los pequeños detalles del mantenimiento hacía años, después de la muerte de Margaret. ¿Qué sentido tenía comprar una teja suelta o pintar una puerta descolorida cuando no había nadie con quien compartir la casa, nadie que notara el esfuerzo, nadie que sonriera y dijera que el lugar se veía bonito? El silencio en la cabaña era tan profundo que a veces podía oír los latidos de su propio corazón resonando en las paredes. Un recordatorio rítmico de que aún estaba vivo, aunque a menudo se preguntaba por qué. No tenía familia, ni hijos, ni siquiera un animal de compañía. Margaret y él habían intentado tener hijos una vez, hacía mucho tiempo, pero no había sido posible. Y habían aceptado esa realidad llenando sus vidas el uno con el otro. Ella lo era todo para él, su sol de la mañana, su estrella de la tarde, su motivo para reír. Cuando ella falleció tras una breve pero brutal enfermedad, Elliot sintió como si alguien le hubiera arrancado algo vital del pecho, dejando solo un espacio vacío donde antes había calor. Su vida era tan tranquila como un lago en invierno, helado y en calma. Todos los días preparaba café en la misma taza astillada que Margaret le había regalado en su 20º aniversario. Observaba cómo el viejo bosque cambiaba de color a través de la misma ventana donde solían sentarse juntos, y contaba el tiempo por las capas de pintura descascarillada del alféizar. El tiempo pasaba, pero Elliot se sentía suspendido en él, sin avanzar ni poder volver al pasado. Una fresca mañana de principios de otoño, cuando el aire olía a agujas de pino y a humo de leña lejano, Elliot condujo su vieja camioneta hasta la ciudad para su visita semanal al mercado. El trayecto en sí era meditativo, la sinuosa carretera a través del bosque, un camino familiar que no requería ningún pensamiento consciente. Aparcó en su lugar habitual, cerca del centro comunitario, y caminó lentamente hacia la plaza del mercado, con las articulaciones rígidas y protestando por el frío que se había instalado en sus huesos a lo largo de los años. El mercado bullía de actividad. Los vendedores gritaban sus precios. Los clientes regateaban por los productos. Los niños corrían entre los puestos con las manos pegajosas y risas alegres. Elliot se movía entre todo ello como un fantasma, seleccionando verduras y pan con precisión mecánica, intercambiando cortesías con los vendedores que lo conocían por su nombre, pero nunca le hacían demasiadas preguntas sobre cómo estaba realmente. Estaba de pie cerca del puesto de la panadería, decidiendo entre pan de masa madre y pan de centeno, cuando oyó un alboroto en una esquina del mercado. Se oyeron gritos, seguidos del ladrido agresivo de un perro y los sonidos dispersos de gente jadeando y moviéndose rápidamente. Elliot volvió la cabeza, la curiosidad sacándolo de sus pensamientos aislados. Un gato herido, delgado y de color crema, era perseguido por un perro feroz después de intentar robar un pequeño pescado de un puesto de marisco. El gato corría de forma inestable, con movimientos espasmódicos y desesperados, claramente favoreciendo una pata sobre la otra. Resbaló en el pavimento mojado, perdió el equilibrio por completo y rodó hasta el centro de la pasarela, aterrizando en un montón de pelo enmarañado y con un dolor evidente. El perro, un gran mestizo con los dientes afilados y los ojos salvajes, se acercaba rápidamente, listo para terminar lo que había empezado. Las personas que se encontraban cerca ahuyentaron al perro, agitando los brazos y gritando hasta que el animal finalmente se retiró con unos últimos gruñidos. Algunos espectadores le dieron de comer al gato, murmurando palabras de simpatía, pero nadie se acercó. El gato yacía allí, con los costados agitados, claramente angustiado. Elliot, confundido y sintiendo algo en su pecho que no había sentido en años, miró a la criatura, que luchaba por respirar,
con sangre brotando de su hombro y su pata, con los ojos asustados pero resistentes. Había algo en esos ojos, una negativa a rendirse a pesar del dolor. Eso le impactó profundamente. Su corazón se apretó de una manera que le resultó dolorosa y extrañamente viva. Sin pensarlo dos veces, actuando por puro instinto, más que por lógica, se abrió paso entre la pequeña multitud. Se quitó su gastado abrigo marrón y lo envolvió alrededor del gato tembloroso. El animal estaba demasiado débil para resistirse, aunque dejó escapar un débil y lastimero sonido que podría haber sido una protesta o una súplica. Lo llevó de vuelta a la cabaña, acunándolo con cuidado en sus brazos durante el trayecto, un lugar que una vez creyó que nunca volvería a ver nueva vida. Los primeros días fueron muy delicados. Elliot no tenía experiencia en cuidados veterinarios, pero hizo todo lo posible, limpiando las heridas con agua tibia y antiséptico que encontró en el armario del baño, haciendo vendajes con sábanas viejas y rotas, y ofreciéndole pequeñas cantidades de agua con un gotero, cuando el gato estaba demasiado débil para beber por sí mismo. Preparó una cama improvisada cerca de las chimeneas, colocando capas de toallas viejas para crear un nido suave y cálido. El gato dormía durante largos periodos de tiempo, con una respiración superficial y dificultosa, y Elliot se encontraba comprobando constantemente cómo estaba, a veces en mitad de la noche, solo para asegurarse de que seguía vivo. Se decía a sí mismo que solo estaba siendo práctico, que se había tomado la molestia de llevar al animal a casa y no quería que muriera bajo su cuidado. Pero la verdad era más complicada. Por primera vez en años, algo dependía de él. Algo lo necesitaba para sobrevivir. Ese gato, al que finalmente llamó Bandit tras observar su personalidad, era un gato de pelo corto americano. Su pelaje de color crema era suave, pero estaba desgastado y sucio cuando llegó. A medida que se recuperaba, su verdadera naturaleza comenzó a aflorar. Bandit no era un gato agradecido y obediente, sino un auténtico ladrón profesional. Tras recuperar sus fuerzas, rápidamente reclamó la cabaña como su territorio y comenzó a llevar a cabo divertidas misiones de robo. Bandit desaparecía con frecuencia de la casa a través de una mosquitera suelta que Elliot finalmente dejó de intentar arreglar y regresaba con extraños trofeos. Un par de calcetines de los vecinos que aún olían a detergente. Media dentadura postiza de quién sabe dónde que hizo reír a Elliot hasta que le dolieron los costados. Unas monedas brillantes que tintineaban cuando Bandit las dejaba caer al suelo con evidente orgullo e incluso una cuchara de plástico que olía a helado de vainilla, lo que sugería que el gato había saqueado la basura de alguien. Cada vez que Elliot ponía comida en la mesa, ya fuera un sándwich que había preparado para almorzar o las sobras de la cena, en cuanto se daba la vuelta para coger una servilleta o servir una bebida, varios bocados desaparecían. Al principio, pensó que se estaba volviendo loco, que su memoria finalmente le fallaba por la edad. Pero entonces pilló a Bandit infraganti, por así decirlo, robando un trozo de queso de su plato con una velocidad impresionante y sin ningún remordimiento. Bandit incluso tenía su propio rincón en la cabaña. Detrás del viejo sillón donde Margaret solía leer, había una caja de cartón gastada que el gato había reclamado y llenado con lo que Elliot llegó a llamar su tesoro. Dentro había objetos aleatorios que habían robado tapones de botellas, una canica de niño, una pinza para el pelo de mujer, un pequeño monedero de cuero y otras baratijas que claramente significaban algo para Bandit. Aunque su valor para cualquier otra persona fuera cuestionable, Elliot lo llamaba el reino del gato ladrón. Aunque a menudo le molestaba perder cosas, buscar sus gafas de lectura y encontrarlas en la caja de Bandit, o descubrir que su bolígrafo favorito había sido trasladado al montón del tesoro, nunca podía enfadarse por mucho tiempo, porque la expresión triunfante de Bandit y su andar arrogante después de cada robo exitoso siempre le hacían reír. Era algo peculiar, la risa. Elliot había olvidado lo que era reírse de verdad, ese tipo de risa que brotaba desde lo más profundo y le hacía temblar todo el cuerpo. Margaret siempre había sido capaz de hacerle reír, incluso en los momentos más oscuros. Pero después de que ella se fuera,
El humor parecía haberse ido con ella. Ahora, al ver a Bandit pavonearse por la cabaña con los objetos robados, o al ver la cara indignada del gato cuando lo pillaban infraganti, Elliot se encontraba riendo de nuevo. Era una risa oxidada y poco practicada, pero era real. El pasado de Bandit era igualmente trágico. Aunque Elliot solo podía reconstruirlo a partir del contexto y las historias que oía en el pueblo, una vez que la gente se dio cuenta de que el gato ladrón se había instalado en su casa. Originalmente era un gato callejero. Su madre había desaparecido cuando era muy pequeño, posiblemente atropellada por un coche o llevada por un depredador. Al carecer de cuidados, sobrevivió hurgando en los cubos de basura de la gente, aprendiendo rápidamente qué casas sacaban restos de comida y cuáles tenían perros que lo perseguían. Poco a poco, se abrió camino hasta el mercado local, donde abundaba la comida, pero también el peligro. Allí, Bandit aprendió a robar mercancías a los vendedores de forma rápida, silenciosa y con una habilidad impresionante. El gato se ganó una reputación, convirtiéndose tanto en una molestia como en una fuente de admiración a regañadientes. Algunos amantes de los gatos lo alimentaban y acariciaban cuando podían, deslizando restos de comida cuando los vendedores no miraban. Pero a la mayoría de la gente no le gustaba y lo ahuyentaban. Estaban cansados de perder mercancía por culpa del astuto felino. Esa mañana, Elliot encontró a Bandit durante uno de sus intentos de robo, robando un pescado a un vendedor particularmente estricto y conocido por su mal genio. Fue atrapado y perseguido por el mercado por un perro feroz que el vendedor había azuzado deliberadamente contra el gato. Presa del pánico, impulsado por la adrenalina y el terror, resultó herido al intentar saltar por encima de una caja y calcular mal la distancia, aterrizando con fuerza y siendo mordido por el perro que lo perseguía. Casi se desmaya en medio de la carretera, donde Elliot lo encontró y lo llevó a casa. Para él, Bandit no era solo un gato, era el primer ser vivo que le daba una razón para empezar de nuevo, para despertarse cada mañana con un propósito más allá de la simple existencia. Pasaron los meses, el otoño dio paso a un duro invierno y luego se fundió en una suave primavera. Elliot y Bandit desarrollaron rutinas y ritmos. El gato lo despertaba cada mañana sentándose sobre su pecho y mirándolo fijamente hasta que abría los ojos, una técnica que era a la vez molesta y extrañamente entrañable. Desayunaban juntos, Elliot en la mesa y Bandit en el suelo con su propio cuenco, aunque invariablemente el gato intentaba robar también del plato de Elliot. Durante el día, Bandit patrullaba la cabaña y los bosques circundantes, y siempre regresaba antes de que anocheciera. Elliot se sentaba en el porche con su café, contemplando el bosque y sintiendo, por primera vez desde la muerte de Margaret, que el silencio no era tan opresivo. Una mañana temprano, a finales de la primavera, antes de que el sol se elevara por encima de las copas de los árboles y el mundo aún estuviera pintado de tonos grises y azules, Elliot se despertó con una sensación de cosquilleo en la cara. Abrió los ojos aturdido y vio una pequeña bola de pelo sobre su frente. Apenas notaba su peso. Sobresaltado, se incorporó rápidamente y la criatura rodó por su cabeza, cayó sobre su pecho y sobre su estómago, dejando escapar un débil maullido que sonaba como una mezcla entre un llanto y una pregunta. Frente a él había un gatito bobcat, de color amarillo pálido con manchas distintivas, delgado y claramente salvaje. Sus ojos eran enormes e inseguros, reflejando la tenue luz de la mañana. Bandit estaba sentado cerca, en la mesita de noche, mirándolo con una expresión que parecía decir, «¿Ya te has sorprendido, viejo?» Era otra de las misiones de Bandit, pero esta vez se trataba de un ser vivo, no de un calcetín o una cuchara. Lo primero que pensó Elliot fue entrar en pánico. ¿Cómo había traído Bandit un gatito de lince a la casa? ¿Dónde estaba su madre? Iba a irrumpir por la puerta en cualquier momento para recuperar a su cría, pero al mirar a la diminuta criatura, tan pequeña que cabía en la palma de su mano, se dio cuenta de que estaba sola, probablemente abandonada o huérfana. El gatito era demasiado joven para sobrevivir por sí solo, y algo en su desesperado maullido le decía que él también lo sabía. El instinto le dijo a Ellie que este pequeño animal lo necesitaba,
al igual que él había necesitado a Bandit para darle sentido a su vida de nuevo. Lo llamó Scout porque parecía un pequeño explorador que se había alejado demasiado de casa. Los días siguientes fueron una serie de lecciones para aprender a amar de nuevo, con más intensidad incluso que la que Bandit le había enseñado. Dividió las comidas en pequeñas porciones, triturando alimentos blandos que un gatito pudiera comer, y le enseñó a Scout a beber leche de un plato poco profundo. Se quedaba despierto por las noches cuando Scout lloraba, calmándolo con caricias suaves y palabras tiernas. Le enseñó a confiar en la mano humana, a comprender que no todas las criaturas grandes eran una amenaza. Bandit, como residente veterano y aparentemente sintiéndose responsable de haber traído a casa a este pequeño gato montés, asumió el papel de instructor. El gato mayor le enseñó a Scout a esconder cosas, demostrándole cómo hacerlo con uno de los calcetines de Elliot, que metió detrás del cojín del sofá, y luego esperó expectante a que Scout intentara enseñárselo. Le enseñó a Scout a saltar sin hacer ruido, mostrándole cómo distribuir su peso, e incluso el arte de robar comida sin que lo pillaran. Aunque esta lección fue quizás demasiado exitosa. En poco tiempo, el dúo se unió y Scout se convirtió en el terror del frigorífico de la cabaña. Elliot descubría constantemente que faltaba comida. Lonchas de queso con pequeñas marcas de dientes, salchichas arrastradas por medio suelo de la cocina, incluso un bote de helado de vainilla que había sido volcado y lamido hasta dejarlo limpio. Al principio, culpó exclusivamente a Bandit, pero luego empezó a darse cuenta de que Scout siempre estaba cerca durante estos incidentes, observando y aprendiendo. Una noche, frustrado y curioso, instaló una mini cámara de seguridad que había comprado años atrás para un proyecto que nunca completó, colocándola de manera que vigilara la cocina. A la mañana siguiente, preparó café y se sentó a revisar las imágenes, casi atragantándose con el primer sorbo al ver a Scout subirse a la espalda de Bandit para alcanzar la manija de la puerta del refrigerador. El gato mayor se quedó completamente quieto, preparándose mientras Scout se estiraba y golpeaba la manija hasta que se abrió. Luego ambos animales se sirvieron el contenido. Bandit sacaba cosas mientras Scout las arrastraba por el suelo. Fue el robo más coordinado que había presenciado jamás. Y se rió tanto que tuvo que secarse las lágrimas de los ojos. Cada mañana se convertía en una aventura. Bandit esperaba a que se despertara, como siempre, pero ahora Scout se unía a él, golpeándole la cara con la cola y exigiendo comida con una insistencia imposible de ignorar. Preparaba café mientras ellos corrían alrededor de sus piernas, a veces casi haciéndole tropezar mientras se perseguían en círculos. Estos momentos aparentemente caóticos hacían que la cabaña fuera más cálida que nunca, incluso cuando Margaret estaba viva. En aquel entonces, era un tipo de calidez diferente, calidez humana, construida sobre años de historia compartida y comprensión. Esta era más salvaje, más impredecible, llena de la energía de criaturas que vivían plenamente cada momento sin detenerse en el pasado ni preocuparse por el futuro. Elliot pensó una vez que había perdido la capacidad de amar desde la muerte de su esposa. El amor, creía, era algo finito, algo que se desangraba cuando la persona que amaba se iba. Pero cuando Scout enfermó una fría noche de su primer verano, acurrucado junto a la chimenea con la temperatura corporal en descenso y la respiración dificultosa, sintió un dolor en el corazón que le demostró que estaba equivocado. Sostuvo al pequeño gato montés, lo envolvió en toallas calientes y rezó a un Dios en el que ya no estaba seguro de creer, y se dio cuenta de que su corazón aún latía, aún sentía, aún se rompía porque alguien necesitaba que él viviera. Scout se recuperó después de unos días terribles, y Elliot también recuperó algo. La certeza de que el amor no era finito, que el corazón podía expandirse para albergar nuevos afectos sin disminuir los antiguos. Bandit comenzó a entrenar a Scout más en serio después de ese susto, como si el roce con la enfermedad le hubiera recordado al gato que las habilidades de supervivencia eran importantes. Le enseñó a Scout a distinguir los olores de la comida vieja y fresca, convirtiéndolo en un juego en el que escondía diferentes alimentos por la cabaña
y recompensaba a Scout cuando encontraba primero los frescos. Le enseñó a Scout a golpear la puerta de madera para llamar a Elliot cuando querían salir o entrar, un hábito que a Elliot le resultaba increíblemente conveniente, aunque eso significara que lo llamaran a horas intempestivas. Una tarde, Elliot perdió sus gafas de lectura y las buscó frenéticamente porque necesitaba leer una carta del ayuntamiento sobre los impuestos sobre la propiedad. Finalmente las encontró en la cabeza de Bandit, que las llevaba como si fueran una corona. Las gafas se balanceaban precariamente sobre la cabeza del gato, mientras Scout se sentaba a su lado, moviendo la cola como un asistente que había ayudado en el robo. Elliot tomó una foto antes de recuperar sus gafas, añadiéndola a una creciente colección de imágenes que documentaban el caos en que se había convertido su vida. La pequeña cabaña ya no era solo un refugio contra el frío, un lugar donde esperar a que llegara la muerte. Se había convertido en un hogar lleno de sonidos de pasos, tanto humanos como animales, colas golpeando las almohadas y adorables intentos fallidos de robo que hacían que Elliot sacudiera la cabeza y se riera. Las paredes parecían más brillantes de alguna manera, aunque no las había pintado. Las ventanas dejaban entrar más luz, aunque no las había limpiado. La ausencia de Margaret seguía ahí, un dolor permanente en su pecho. Pero ya no era lo único que sentía. Otra noche, varios meses después de la llegada de Scout, Elliot oyó unos ruidos en la cocina que lo despertaron de un sueño sobre Margaret. Cuando encendió la luz, entrecerrando los ojos ante el resplandor, vio a Bandit vigilando la puerta de la nevera como un centinela mientras Scout utilizaba sus garras para abrir el cajón de las verduras. Al parecer, ambos animales habían descubierto que la puerta de la nevera a veces era demasiado pesada, pero que el cajón era manejable, y se quedaron paralizados cuando se encendió la luz, girando la cabeza hacia él en perfecta sincronía, encarnando a la perfección la mirada de haber sido pillados en fraganti. Tenían los ojos muy abiertos, una postura culpable, y durante un momento nadie se movió. Entonces Elliot se echó a reír hasta que no pudo respirar, doblándose por la mitad y agarrándose los costados. A partir de entonces, mantuvo la minicámara en funcionamiento con regularidad, no para atrapar a los ladrones o evitar robos, sino para volver a ver sus adorables delitos mientras tomaba su café matutino, encontrando alegría en sus travesuras en lugar de frustración. Los días en la cabaña ya no pasaban en silencio. Se desarrollaron pequeñas rutinas, predecibles y reconfortantes. Bandit esperaba a que se despertara. Scout frotaba su cabeza contra su pierna mientras él preparaba el desayuno. Pasaban las tardes juntos en el sillón que solía ser el favorito de Margaret, escuchando sus ronroneos mientras leía o simplemente rodeado de un cómodo silencio. Estos se convirtieron en rituales familiares tan significativos como cualquier tradición navideña. Elliot ahora estaba ocupado limpiando pelo de gato de todas las superficies, escondiendo la comida de los ladrones con métodos cada vez más creativos y murmurando conversaciones con ellos como si fueran niños traviesos que pudieran entender cada palabra. A veces les hablaba de Margaret, describiendo su risa y su amabilidad, y ellos escuchaban con lo que parecía ser una atención genuina. Bandit movía lentamente la cola y Scout aguzaba las orejas. Una tarde tranquila, encontró a Bandit desenrollando un rollo de papel higiénico por el suelo del baño, tirando de él con los dientes y esparciéndolo en largas tiras. Scout, que no quería quedarse fuera de la diversión, saltó sobre el montón como si estuviera jugando con nieve, haciendo volar trozos por todas partes. El baño parecía haber sido azotado por una tormenta de papel. Elliot se quedó en la puerta, observó el caos durante un momento y en lugar de limpiarlo inmediatamente o regañarlos, fue a buscar su cámara. Tomó una foto de Scout medio enterrado en papel higiénico, con Bandit sentado orgulloso junto a la destrucción, y la tituló La primera tormenta de nieve en interiores. Más tarde la enmarcaría y la colgaría cerca de la chimenea. Durante el primer invierno de Scout, cuando la nieve comenzó a caer en copos gruesos y pesados, el joven gato montés se sentó tranquilamente junto a la ventana durante horas, observando la nieve que caía con los ojos muy abiertos, como si nunca hubiera visto el mundo exterior, lo que quizás era cierto.
A diferencia de Bandit, el experimentado que había sobrevivido a múltiples inviernos en las calles, enseñó a Scout a caminar sobre la nieve sin hundirse, demostrándole la técnica de repartir el peso y pisar con cuidado. Le enseñó a Scout a acechar los copos de nieve, convirtiendo la práctica de la caza en un juego que consistía en saltar y abalanzarse sobre las motas blancas que se desplazaban. Elliot les dio abrigos extra, viejas mantas dobladas cerca de la chimenea, aunque sabía que no era necesario, ya que tenían un pelaje grueso. Sin embargo, hacerlo le hacía sentir bien. Por primera vez, los tres se hicieron una foto juntos delante de la cabaña cubierta de nieve. Elliot preparó la cámara con el temporizador y luego se apresuró a sentarse en los escalones del porche con Bandit y Scout a su lado. La foto capturó un momento de perfecta felicidad, un anciano y su insólita familia. Poco a poco, Elliot comenzó a anotar cada pequeño detalle en un cuaderno encuadernado en cuero que había encontrado entre las cosas de Margaret. Escribió sobre el día en que Scout se terminó su primer cuenco de leche sin derramarla. El ladrón del tiempo secuestró el pañuelo del vecino, y el pobre hombre vino a llamar a la puerta para preguntar si Elliot lo había visto. Por la tarde, Scout aprendió a abrir la puerta mosquitera y ambos animales se escaparon para vivir una aventura que duró 3 horas. El cuaderno se convirtió en un diario familiar, más preciado que cualquier documento legal o escritura de propiedad que poseyera. Escribía en él todas las noches, narrando las pequeñas victorias y los divertidos fracasos, creando un registro de este capítulo inesperado de su vida. Una noche de invierno particularmente dura, cuando el viento aullaba entre los árboles y la nieve se amontonaba contra las paredes de la cabaña, Elliot tuvo una fiebre muy alta. Llevaba varios días sintiéndose mal, ignorando los síntomas como suelen hacer los ancianos testarudos, hasta que su cuerpo simplemente se rindió. Se derrumbó en la silla junto al fuego, temblando a pesar del calor. Apenas consciente, Bandit y Scout se turnaban para vigilarlo, negándose a alejarse de su lado. Bandit le lamía la cara con su lengua áspera, persistente y extrañamente reconfortante. Scout arañaba repetidamente la puerta de la cocina, haciendo ruido para llamar la atención. Aunque no había nadie más que pudiera oírlo. Cuando Elliot finalmente despertó, delirante y confuso, encontró a ambos animales acurrucados a su lado en la silla, con sus cuerpos pegados al suyo, compartiendo su calor. Era como cuando él los había abrazado cuando eran vulnerables, cuando lo necesitaban. Ahora le devolvían el favor, y la simetría de la situación lo hizo llorar, con lágrimas corriendo por sus mejillas febriles. Pero nada permanece igual para siempre. Scout creció, se hizo más fuerte, más independiente. Para su segunda primavera, ya no era un gatito, sino un gato montés joven, poderoso y salvaje. Sus instintos, latentes durante la infancia, comenzaron a despertar. Desaparecía durante periodos más largos, a veces toda la noche, y regresaba con el olor del bosque en su pelaje. Elliot sabía lo que estaba fallando. Scout estaba siendo llamado de vuelta a la naturaleza, a su verdadera naturaleza. Intentó prepararse, diciéndose a sí mismo que era natural y correcto, pero su corazón no estaba preparado. Entonces llegó el día en que Scout dejó de volver a casa. Elliot esperó sin cesar, sentado en el porche mucho después de la puesta de sol, con el café enfriándose en sus manos. Al principio, buscó en los límites del bosque, llamando a Scout hasta que se le agotó la voz. Dejó comida en el porche, las golosinas favoritas de Scout, y esperó. Siguió las débiles huellas en la nieve, pero siempre le llevaban demasiado adentro del bosque como para poder seguirlas con seguridad. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses, pero el tiempo pasó y la figura familiar no regresó. Comenzó a aceptar que tal vez Scout había vuelto a la naturaleza, siguiendo sus instintos de vuelta al lugar al que realmente pertenecía, pero su corazón se sentía vacío, como si una parte de él se hubiera perdido, arrancada y llevada a la naturaleza salvaje. Bandit parecía entenderlo. El gato se mantuvo más cerca de Elliot durante ese tiempo, durmiendo en su cama todas las noches, siguiéndolo de habitación en habitación, ofreciéndole una compañía silenciosa.
Lloraron juntos a su manera. Ese invierno se prolongó, frío y aparentemente interminable. Elliot volvió a caer en algunas de sus viejas rutinas, las silenciosas. Aunque la presencia de Bandit mantenía a raya lo peor de la soledad, él seguía riéndose de las travesuras del gato. Seguía disfrutando del tiempo que pasaban juntos. Pero había un vacío en forma de Scout en su vida que nada podía llenar. Entonces, en una gélida mañana de finales de invierno, mientras salía a la calle preparado para ir al mercado, abrigado con su grueso abrigo y sus botas, vio una silueta familiar en el límite del bosque. Dejó de respirar por un momento, seguro de que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Ese dolor le hacía ver cosas que no estaban allí, pero la figura se acercó, entrando en el claro con pasos seguros y mesurados. Scout. Ya no era el pequeño gatito Bobcat que cabía en sus manos. Ahora era alto, robusto y fuerte. Su pelaje se había espesado, los músculos se marcaban bajo el pelaje y sus ojos eran agudos y claros. Pero, ¿qué le dejó sin palabras? ¿Qué le hizo temblar las rodillas y latir con fuerza el corazón? Era el gato Bobcat macho que estaba detrás de Scout, junto con varios cachorros juguetones, 4 de ellos, que rodeaban las patas de sus padres y luchaban entre sí en la nieve. Bandit, que había seguido a Elliot al exterior, salió de repente corriendo de la cabaña, lanzando un largo maullido que sonó como un grito de reconocimiento y alegría. El gato corrió por el suelo nevado y frotó su cabeza contra Scout, ronroneando tan fuerte que Elliot podía oírlo desde donde estaba. Los dos viejos compañeros jugaron juntos como si nunca se hubieran separado, tocándose las narices y rodeándose el uno al otro. Bandit inspeccionaba a Scout como si estuviera comprobando si tenía heridas o cambios. Scout se quedó quieto un momento, mirando a Elliot con ojos que mostraban reconocimiento y algo más profundo, algo parecido a la gratitud o el amor. Entonces, el gato montés colocó suavemente un regalo en la puerta de la cabaña, dejándolo con cuidadosa precisión. Un pequeño lagarto, ya muerto, ofrecido de la misma manera en que los gatos ofrecen presas a aquellos a quienes quieren. Era igual que cuando era el aprendiz del maestro ladrón Bandit. Aprendiendo a cazar y a compartir, los ojos de Elliot se llenaron de lágrimas, que le nublaron la vista hasta que tuvo que secárselas con manos temblorosas. Sabía que Scout no había olvidado. Nunca podría olvidar. Simplemente había encontrado una familia propia. Había seguido su naturaleza, pero aún recordaba de dónde venía y quién lo había salvado. La familia de gatos monteses se quedó durante una hora. Los cachorros jugaban cerca del porche mientras Scout y su compañera los vigilaban atentamente, dispuestos a protegerlos. Elliot se sentó en los escalones, sin moverse, apenas respirando, solo observando cómo se desarrollaba este milagro. Bandit jugaba con los cachorros, con delicadeza y paciencia, mostrándoles la misma tolerancia que había mostrado a Scout años atrás. Luego, cuando el sol subió más alto, Scout reunió a su familia con un suave chirrido y desaparecieron de nuevo en el bosque, dejando huellas en la nieve y llevándose un pedazo del corazón de Elliot con ellos, pero de la mejor manera posible. A partir de entonces, cada primavera, el mismo día, Scout regresaba al porche, trayendo algo del bosque, una rama con brotes tempranos, una castaña lisa, una concha marina perfectamente intacta que debía de haber traído de algún lugar lejano. A veces venía también su pareja, a veces los cachorros, que cada año eran más grandes. Bandit siempre salía corriendo primero, frotando su cabeza contra Scout como si saludara a un viejo pariente que había viajado desde tierras lejanas. Elliot se sentó en la silla de madera, con la taza de café en la mano, murmurando para sí mismo en memoria de Margaret. Recuerda el día en que lo salvé, pero la verdad era más compleja que eso. Scout también lo había salvado, al igual que Bandit, sacándolo del borde de una muerte solitaria y dándole razones para vivir. La cabaña, que antes era un refugio solitario, un lugar para esperar la muerte en silencio, se había convertido en un lugar de reunión, un destino para los corazones que regresaban a casa. Era un lugar donde el amor no requería cadenas ni exigencias, donde la libertad y el afecto coexistían a la perfección.
Tres vidas que antes eran solitarias, un anciano viudo, un gato callejero convertido en ladrón maestro y un gatito huérfano, habían escrito juntos la historia de los ladrones más entrañables del mundo. Se habían robado mutuamente lo que más necesitaban. Bandit le había robado a Elliot su desesperación y la había sustituido por un propósito. Scout le había robado su corazón cerrado y lo había vuelto a abrir. Y Elliot había robado a ambos animales de la muerte o la soledad y les había dado seguridad y amor. Los años pasaron con este ritmo. Elliot envejeció, su espalda se encorvó más, sus pasos se hicieron más lentos, pero su corazón siguió lleno. El hocico de Bandit se volvió gris, sus movimientos menos ágiles, pero su espíritu nunca se apagó. Las visitas de Scout se convirtieron en los marcadores con los que Elliot medía el tiempo, más fiables que cualquier calendario. Ya no contaba el tiempo por la pintura descascarillada, sino por las estaciones del amor y el regreso. En las tranquilas tardes, cuando Bandit dormitaba en su regazo y el fuego crepitaba en la chimenea, Elliot miraba a su alrededor y se maravillaba de la transformación. Las mismas paredes que habían sido testigo de su más profundo dolor ahora resonaban con risas. Las mismas ventanas que habían enmarcado su soledad ahora enmarcaban la esperanza. A Margaret le habría encantado esto, pensaba a menudo. Se habría reído de los robos de Bandit y habría llorado de alegría cuando los scouts regresaran. El cuaderno se llenó de anotaciones, testimonio de la supervivencia y la renovación. Elliot escribió sobre todo lo que sucedió el día en que Bandit robó las gafas de lectura del alcalde durante una visita a su casa. El scout de primavera trajo su tercera camada de cachorros para que los conociera. En una tarde de invierno, él y Bandit se sentaron juntos y vieron la aurora boreal bailar en el cielo. Cada entrada era un hilo en un tapiz más grande, que tejía una historia sobre segundas oportunidades y las familias que creamos, en lugar de aquellas en las que nacemos. A veces, a altas horas de la noche, cuando la cabaña estaba en silencio y Bandit roncaba suavemente a su lado, Elliot pensaba en aquella mañana en el mercado, cuando vio por primera vez a un gato herido y sangrando, y decidió cuidarlo. Podría haberse marchado. La mayoría de la gente lo hacía. Pero algo en él, alguna última chispa de humanidad que el dolor no había extinguido, se había despertado. Esa única decisión lo había cambiado todo. Había dado lugar a esta vida caótica y hermosa. La cabaña en el bosque, que antes era un sepulcro para un corazón roto, se había convertido en un templo de sanación. Sus paredes guardaban historias de amistades improbables, atracos absurdos y criaturas salvajes que decidieron regresar. Y en el centro de todo ello estaba un anciano que había aprendido que el amor no termina cuando alguien muere. Se transforma, encuentra nuevos receptáculos, nuevas expresiones, nuevas formas de hacer latir el corazón con un propósito. Elliot Granger, que una vez creyó que su vida había terminado, había descubierto algo profundo en sus últimos años, que la familia no se construye solo a través de la sangre, sino a través de la elección, a través de la presencia, a través de los actos diarios de cuidar a otro ser. Que el hogar no es un lugar, sino un sentimiento creado por los seres que lo habitan, y que los mayores ladrones del mundo son aquellos que te roban la resignación y la sustituyen por alegría, que irrumpen en tu corazón cerrado y lo hacen latir de nuevo. La historia de la cabaña cerca de Crescent Valley se convirtió en una leyenda local. La gente del pueblo sonreía cuando veía a Elliot en el mercado y le preguntaba por su insólita familia. Los niños rogaban a sus padres que pasaran por la cabaña, con la esperanza de ver al famoso gato ladrón o al gato montés salvaje que había decidido regresar. Pero para Elliot no era una historia ni una leyenda. Era simplemente su vida, inesperada e imperfecta, y más preciosa de lo que jamás hubiera imaginado. Y en las mañanas de primavera, cuando Scout aparecía en el borde del bosque con ofrendas y crías, cuando Bandit Gay salía corriendo a saludar a su viejo amigo, cuando el sol se filtraba a través de los pinos y calentaba las tablas desgastadas de la cabaña, Elliot levantaba su taza de café en un brindis silencioso. Por Margaret, que le enseñó sobre el amor. Por Bandit, que le enseñó sobre la resiliencia.
por Scout, que le enseñó sobre la confianza y la libertad, y por la cabaña en sí, que los había acogido a todos y había sido testigo de la verdad más importante, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para abrir el corazón. Nunca es demasiado tarde para dejarse sorprender por la alegría. Los ladrones que le robaron el corazón le habían devuelto la vida, y a cambio, él les había dado algo igual de valioso, un lugar al que pertenecer, un refugio seguro en un mundo incierto y el amor incondicional que todo ser vivo merece. Fue el mejor intercambio que cualquiera de ellos había hecho jamás. Todo rescate comienza con un latido que se niega a rendirse. Te agradecemos que hayas decidido escuchar esta historia. Si quieres escuchar más historias como esta, un simple me gusta o suscribirse significa mucho para nosotros.